Vamos a empezar con una palabra de oración y que en este tiempo podamos descubrir más verdades que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Permítanme orar, mis hermanos, y dispongamos y preparemos nuestro corazón. Oremos. Bendito Señor, gracias porque una vez más nos das esta bendición de poder reunirnos y prepararnos para poder servirte y poder honrarte. Y hoy, Señor, clamo delante de ti para rogarte que bendigas este tiempo, que pueda ser un tiempo de aprendizaje, de fortalecimiento, un tiempo, Padre, en el que una vez más podamos estar entendiendo más acerca de tu voluntad y de la manera en cómo tú quieres que vivamos. Bendito sea tu nombre y gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, buenas noches con todos. Bienvenidos. Bienvenida nuestra hermana Elsa, nuestro hermano Jorge, a ambos de Cayambe. Y bienvenida también a la hermana Yolanda, su hija. Y bueno, avancemos, mis hermanos. ¿Y cómo han pasado? ¿Cómo han pasado en este fin de semana? Muy bien, pastor. Bendecido, de maravilla. Ya, Buenas noches y buenas noches, hermanos. ok. Bendecidos, pastor, muchas gracias. ¿Usted cómo ha pasado, pastor? Bueno, gracias a Dios recuperándome más y esperando en el Señor mi recuperación de mi salud, pues todavía sigo con esos achaques del COVID fatales, pero ahí mis hermanos y bueno, ya en mi familia también más fortaleza, mi mamá también ya más recuperada y en el ministerio avanzando, hermanos, nada fácil, pero siempre con la mano, tomado de la mano de Dios. ¿Sí? Eso, mis hermanitos. Y bueno, espero ir lo más pronto a Cayambe, ¿sí? Para visitarles, para conversar, orar juntos. Sí, un bonito tiempo. Yo hablé con el pastor Germán para ver si coordinábamos una fecha para Hijo, apoyar nos ahí en una está debutando capacitación de la en música. el patio. Sí. Bueno, mis hermanitos, entonces vamos a avanzar y no sé si ya se aprendieron el verso de memoria, el verso clave de Eclesiastés. Si pudieron memorizar. No todavía. El texto clave es Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. La versión que usted quiera memorizar. Ahí tenemos el resumen del contenido de Eclesiastés. Eclesiastés 12, versos 13 y 14. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, entonces avancemos. Vamos a la pantalla y ahí tenemos, y hemos estado hablando acerca de la vida de Salomón. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hemos estado hablando acerca de él? Porque consideramos como el autor de este libro de Eclesiastés. Obviamente, pues hay diferentes puntos de vista, argumentados obviamente, en que manifiestan que Salomón no fue el autor. Pero tradicionalmente y en eruditos conservadores se mantiene el hecho de que él fue y es el autor de Eclesiastés. Entonces, hemos estado analizando parte de la vida de Eclesiastés y vimos la parte 1 de la vida de obediencia que tenía
Eclesiastés, que tuvo Eclesiastés para con Dios. Y se caracterizó por ser un siervo que reconoció el señorío, reconoció que su vida y su función como rey se debe a Yahvé, se debe al Señor. Bueno, en la otra faceta de su vida es lo que vamos a ver en esta noche, y es la vida de Salomón, su vida de apostasía. Sí, en su vida de apostasía. Son dos facetas que se encuentran ahí, que están ahí, explicadas en la palabra. Entonces, como les he ido diciendo, la Biblia expone la realidad humana. No nos dibuja un cuento de superhéroes que no pecan, que no se debilitan, sino que nos narra la perseverancia de muchos siervos en los caminos de Dios, pero también la decadencia de muchos siervos en los caminos de Él. Entonces, en este caso tenemos el capítulo oscuro de la vida de Salomón, de la vida de Salomón. Entonces, en el aspecto de la apostasía, podemos decir que Salomón se caracterizó por, por una vida de orgullo, de rebeldía para con Dios. No se sabe exactamente el momento en que este hombre se dio a ese estilo de vida. Y esto, hermanos, es como un llamado de atención, ¿no? Para poder entender que nadie está exento de caer. Si nosotros no nos cuidamos, vamos a quizás llevar una vida similar a la de Salomón, ¿ya? Pero obviamente esto es una acción diaria, es una acción cotidiana. No es de un momento. Si hoy oré con fervor, mañana también. Pasado mañana también. La próxima semana también. El próximo mes, el próximo año. O sea, una vida de perseverancia constante para mantenernos firmes. Bueno, ¿qué aspectos nos dice la Biblia en cuanto a la rebeldía, a la apostasía de Salomón? ¿Qué aspectos tenemos acá? Bueno, basándonos en Primera de Reyes 11, tenemos ahí Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Primera de Reyes 11. Tenemos que Salomón se entregó al desenfreno sexual o también al libertinaje. En una palabra más realista, podemos decir que llegó a ser un mujeriego. Sí, llegó a ser un mujeriego. O sea, se entregó a todo lo que tiene que ver con esta vida de libertinaje. Ahí pueden ver en la pantalla, por favor. A ver, vamos a ver. Primera Reyes 11 del 1 al 3. Bueno, ahí nos dice que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Ujú. Se casó con la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón y de los hititas. Todas estas naciones o pueblos nombrados en el verso 1 son naciones que no temían a Dios.
Ese es el punto clave. Son naciones que no adoraban a Yahvé. Aquí los egipcios, la hija del faraón, los moabitas, los amonitas, edomitas, sidonitas y los hititas, cada uno, cada uno tenía sus propios dioses. Y en el caso de Salomón, ¿cuál era el problema? El problema era que él era un rey, sí, establecido por Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él pertenecía al pueblo de la promesa de Dios, al linaje de David. Tenía la revelación que Dios le había hecho por medio de Moisés, por medio de los profetas. Y, y Salomón no era una persona ignorante en cuanto a lo que Dios había establecido como principios espirituales y principios morales. No era una persona ignorante. Entonces, el punto que resalta la escritura es justamente eso, que lo que hizo Salomón es apartarse de la línea establecida por Dios. Obviamente, un matrimonio con muchas mujeres, varios matrimonios, varias acciones de Salomón, no había problema en estas naciones, por ejemplo, en los edomitas, sidonitas, era algo normal, es como pasa hoy, es algo normal, es algo que se espera de un rey que tenga un harem. No importa la vida que lleve, con tal que gobierne bien. Pero de parte de Dios, fíjense ahí en el verso 2, miren ahí, sí, lean en silencio por favor ahí. Entonces lo que resalta aquí es que el Señor ya le había instruido claramente sobre este tema, que estaba prohibido casarse con mujeres paganas. Sí, estaba prohibido. O sea, estaba prohibido casarse con personas, como hoy decimos, inconversas. ¿Por qué? Porque ellas desviarían a su esposo para adorar a otros dioses. Entonces, teniendo en cuenta el decálogo de Moisés, tenemos Éxodo 20, ¿sí? Tenemos Éxodo 20. Y ahí, miren lo que les dice en el verso 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna imagen. No te inclines, no les adores, porque yo soy Dios celoso. Ujú. Él no tolera que te entregues a otros dioses. Pues eso ya estaba dicho. El problema, el problema es el corazón, hermanos. Sí, el problema es el corazón. Yo he escuchado que comentarios, ¿no? De hermanos que dicen que los solo los casados tienen más tentaciones que los solteros. No,
no concuerdo con eso. Tanto el soltero como el casado tienen tentaciones. Todos, de una u otra manera. El joven, el adulto, el anciano, tienen tentaciones y tienen el potencial de corromperse o no. En el caso de Salomón, sabemos lo que hizo. Y el problema es la desobediencia a la palabra de Dios. Sí, es la desobediencia a la palabra de Dios. No es tanto otra cosa que pueda darle la lectura a la Biblia. Lo que está enfatizando es de que Salomón, sabiendo eso, miren ahí, ¿qué hizo Salomón? Se empecinó en amarlas. Se empecinó en amarlas. Bueno, este hombre batió un récord, ¿no? Fíjense ahí, miren ahí, 700 esposas. Imagínense, 300 concubinas. Ujú. ¿Cuál fue la consecuencia? Miren ahí. No esconde la palabra. O sea, prácticamente se cumplió lo que Dios dijo. ¿Sí? Lo que Dios dijo. Entonces, no le importó. Ujú, no le importó. Ahora, una pregunta que yo puse aquí. eh, ¿Es bíblica y posible la monogamia? ¿Es bíblica y posible la monogamia? ¿Qué opinan? ¿Qué significa monogamia? O sea, ¿tiene una sola esposa o tiene un solo esposo? Eso es monogamia. Uno. Y poligamia es que tiene, como Salomón, varias mujeres. Entonces el matrimonio no es una poligamia. El matrimonio es una monogamia. Es decir, que tiene un solo esposo y una sola esposa. Por eso la pregunta ¿es posible, es bíblica y posible la monogamia? Sí, Ujú. Pero pueden argumentar, o sea, yo sé que sí, pero pueden decir más. es que en la Biblia mismo dicen los mandamientos, dice que, no en sí en los mandamientos, pero sí habla de que hay que respetar, dice hombres, amar a vuestras mujeres y mujeres, dice también sujetarse a vuestros maridos, dice. Entonces en la Biblia sí se refiere a algo de que yo creo que hay que ser fiel, tanto el hombre como la mujer. Y se puede hablar, un varón puede, puede amar a dos mujeres y una mujer puede amar a dos hombres. ¿Es O sea, el posible o corazón es del una hombre, fantasía? yo creo que el corazón del hombre cuando está lejos de Dios sí puede, pero cuando está con Dios, o sea, ya ahí el Espíritu Santo mismo le dice que lo que está haciendo o lo que estás sintiendo está mal. Bueno, ese es mi punto de vista. Ujú. Bueno, primero la monogamia es bíblica. Un esposo y una esposa. Y la otra es posible, claro. Claro que es posible. Siempre y cuando la persona
tenga un corazón rendido a Dios. Ujú. Si no, no. Si no, no se puede. ¿Por qué? Porque, y no solamente es para los varones, es para varones y mujeres. Entonces, inclusive hay novelas, ¿no? Canciones que hablan de un amor compartido. Por ejemplo, esa novela que salió hace años, Dos mujeres y un camino. ¿Y qué es lo que pregonaba? Que él tenía la capacidad de amar a las dos mujeres. ¿Se acuerdan? Pero eso no es amor. ¿Quién vio Dos mujeres y un camino? O Dos mujeres y un trailero. Entonces, hoy, o bueno, hoy, si es que me perdí algún capítulo de alguna novela, pues lo puedo ver en la red, ¿no? Pero en ese tiempo no había cómo. O sea, pero eso es lo que se trata de vender, de decir que sí se puede amar a dos mujeres, o sí se puede amar a dos hombres, y el más macho es el que tiene más, y la tigresa también es la que tiene más, sí, entonces, o sea, eso es lo que está en nuestro medio, siempre ha sido así. Y en el caso de Salomón, en el medio de él, en los vecinos, sidonitas, sedomitas, hititas, era algo normal. Ya, entonces, el mismo principio es lo que pasa hoy. El pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia. Sí, si, si usted es fiel a su esposa, o bueno, hablando de los varones, ¿no? Y pues es una persona que va creciendo en amor y todo eso, el mundo tiene un calificativo, ¿no? Y dice que es mandarina. Ujú. Pero a un cristiano pues ya no le importa esas cosas. Más bien sería un elogio, ¿no? Amo a mi esposa. Pero en el mundo pues no es así. Entonces tenemos dos opciones, hermanos y hermanas. Alinearnos a lo que está de turno, está de moda, o mantenernos fieles y alinearnos a lo que Dios ha establecido. Miren que el contexto de Salomón no es nada diferente a lo de nuestro tiempo. No es nada diferente. O sea, siempre ha habido los dos caminos. Sí, los dos caminos. Y en el tiempo de Jesús lo mismo. ¿Qué dijo él? La puerta estrecha y la puerta ancha. Ahora, ¿qué hay? Lo mismo. La puerta estrecha y la puerta ancha. Entonces, sí es posible y obviamente mucho más es bíblica la monogamia, el esposo y la esposa. Pero miren o sea, toda esa pompa, ¿no? Que tenemos ahí, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Mm? Y aquí están las consecuencias. Ya. Bueno, aquí no se hablan de otras consecuencias, ¿no? Pero en este caso actual, ¿qué podemos ver? Enfermedades de transmisión sexual por el desenfreno en este campo, ¿sí? En el verso 4, ¿qué pasó con Salomón? O sea, en primer lugar, se entregó al desenfreno sexual. Unido a eso, ¿qué tenemos? A un Salomón que se entregó a la idolatría, a partir del, a partir del verso 4 al 8. Pueden irle leyendo en silencio ahí. Ujú. Era ya anciano. Y ellas, ¿cuáles de ellas?
¿Cuáles de ellas? Esposas. Las Las mujeres Las paganas, mujeres las paganas. ¿Qué hicieron extranjeras. ellas? Le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Y aquí miren el contraste de lo que habíamos hablado, la palabra contraste, cómo lo había hecho David su padre. Sí. Y ahí, etcétera, etcétera, rindió culto. Verso 6. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, aquí, hermanos, el punto es Dios, no es lo que dirán los hermanos, los vecinos, qué dirá mi compadre, qué dirá mi mejor amigo, qué dirá mi tío, no. Es lo que dice Dios, qué dirá Dios. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho su padre David. Y prácticamente, miren, se entregó a la idolatría, construyó un santuario pagano para Quemos, ¿sí? Otro para Moloch. Verso 8, construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. Ujú. Bueno, ¿cómo cayó Salomón en esa vida? No fue de la noche a la mañana, no. Es un proceso, hermanos, que a veces es bastante tiempo o es de poco tiempo, pero no es que de un día para el otro una persona se convierte en eso. Yo les había dicho anteriormente el concepto de idolatría. Ahí tenemos el concepto de idolatría. Hermana Yolanda, por favor, denos lectura ahí. Idolatría es amar a alguien o algo en primer lugar antes que al Señor. Otra vezita. Idolatría es amar a alguien o algo en primer lugar antes que al Señor. Ya. Eso es idolatría. Ujú. O sea, cuando el primer amor para Dios es desplazado por otro amor. Ujú. Cuando es desplazado por otro amor. Bueno, vamos a ver la etimología de la palabra idolatría. Preparé yo este gráfico para entender. La palabra idolatría viene del griego idolatreia, casi similar, ¿no? Idolatreia. Ahí está en griego. Bueno, la palabra idolatría es una palabra compuesta, hermanos, de eidolon y de la palabra latreia. Eidolon significa ídolo, imagen. Y latreia significa culto a la divinidad, culto a un dios, a una deidad. Ujú. Unida a esas dos palabras dan la palabra idolatría, de eidolon y latreia. Entonces, ¿qué significa? Culto dado a imágenes, culto dado a un dios, ujú, culto dado a un ídolo. Y por eso ahí en Primera Reyes 11:4, ¿no? Que acabamos de leer, cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Miren, entonces
Eso es idolatría. Cuando damos culto a un ídolo, a una imagen. Entonces ese ídolo, esa imagen, representa un sistema de pensamiento y representa un sistema de acciones. Entonces el ídolo o la imagen está a la altura de mi forma de ver la vida. Ajá. Inclusive yo puedo manipularle al ídolo. Es manipulable. Y por esta razón es que Dios siempre puso con mayúsculas que Él detesta profundamente la idolatría. Porque la persona que practica la idolatría no adora a Dios, no adora a Yahvé, porque Yahvé, lo que podemos ver es que se presenta como el único Dios verdadero, el único que existe, ¿sí? El único que es el Dios eterno y todopoderoso. Cuando Salomón se entregó a la idolatría, ¿qué pasó? Yahvé estuvo al mismo nivel que otros dioses que esos pueblos adoraban. Entonces Yahvé era un Dios más de entre muchos. No sé si me entiende. Era un Dios más de entre muchos. ¿Sí me capta? No. Sí, Por eso digo, ya no digas nada, ¿eh? Si tiene una pregunta, dígale. Ahí, si tienen prendido la tele así en su casa, traten de controlar eso cuando prendan el micrófono, porque se oye todo. Sí. Ya. Bueno, entonces, a ver, hermana Katy, ¿de qué dos palabras griegas viene idolatría? No, ¿Aló? no le escuchamos. Hermana Elcita, ¿cuáles son las dos palabras griegas de la que viene idolatría? es la palabra idolatría y eidolon. No, viene de la palabra eidolon y de la treya. De esas dos son. Eidolon, imagen, ídolo, y la palabra latreya, culto a la divinidad, culto al Dios. Sí, vamos otra vezcita, para que no, o sea, tengamos bien presente, ¿no? Por favor, tome notas. Tome notas ahí. Ya, aquí está. Esta es la palabra idolatría. E idolatreya en griego. Pero esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Eidolon, ídolo imagen, y latreya, culto a la divinidad. Entonces, ¿qué significa idolatría? Culto dado a imágenes o culto dado a un Dios. Voy a completar ahí. Culto dado a imágenes o a un Dios. Ya, miren, ahí le completé. Ese es el concepto de idolatría. Y justamente eso es lo que Salomón hizo. Idolatría.
O sea, se rinde a los pies de un ídolo que no existe y que está muerto, que solamente está aquí en la mente de la persona que trata de adorar. O sea, miren, si no se adora al Dios vivo y verdadero, la persona terminará adorando a alguien o a algo, pero siempre adorará, porque está en la semilla de la conciencia del corazón humano, adorar, 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 rendir culto, rendir tributo. Entonces ahí en Romanos 1, y ahí puede anotar para que usted lo estudie personalmente, el apóstol Pablo hace un análisis de eso. Si no adoras al Dios vivo y verdadero, vas a terminar adorando a la montaña, al sol, a los reptiles, a los cuadrúpedos. Vas a terminar adorando a tu Face, a tu WhatsApp, a tu cuerpo. Vas a terminar adorando tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu familia. Vas a terminar adorando tu deporte, tu fútbol, tu vóley, lo que sea. Entonces, eso va a pasar. Salomón, por lo que nos dice la palabra, cayó en este pecado. E hizo todo, obviamente, todo lo que estaba contrario a lo que Dios había establecido. Ajá. Aquí tengo una frase. Hermana Katy, ¿puede darnos lectura? Y que está con rojo. Disculpe, pastor, no sé, no puedo ver la imagen, se me está yendo la señal. Ah, ya. Pastor Germán, por favor. Dice, un pecado no confesado y abandonado conduce a una mayor decadencia de rebeldía. Ya. No sé qué opinan de eso, hermanos. Es real eso. No Si sé qué no opinan. confiesa, el creyente se enfría, se duerme, no le gusta escuchar ni las prédicas y finalmente huyen por no confesar el pecado. Y abandonarlo. Ajá, y abandonarlo. Tengo un cuadrito sobre Salomón. Salomón llegó a ser un idólatra manifiesto, adorando imágenes de madera y de piedra a la vista del templo en tiempo de su juventud, que en tiempo de su juventud había levantado al Dios único y verdadero. O sea, imaginémonos ese cuadro, está el templo que había construido para adorar a Dios, pero también están los otros altares y santuarios que acaba de construir por amor a sus esposas. Por amor a sus esposas. Entonces, miren, este mismo principio se manifiesta en el Nuevo Testamento. Un creyente no debe casarse, no debe unirse en matrimonio con inconversos. Un creyente, hablando de varón y mujer, no se debe unir en matrimonio con inconversos. Sí. Para los hermanos que están acá y todavía no son casados, o también para nuestros niños que están escuchando, bueno, ya más adelante se han de enamorar. Y no es aceptado por Dios. Imagínense, hermanos, si entre una pareja de creyentes hay problemas, o sea, estoy hablando de creyentes, hay problemas. Imagínense entre un creyente y un inconverso.
sea, el uno trata de adorar a Dios y el otro no. Y eso es lo que se ve en la congregación. De lo que he podido observar, hermanos, en la iglesia, en los años que estoy, son pocos los que luchan y perseveran con tal de no apartarse de los caminos de Dios una vez que se unieron con inconversos. Pero de ahí la mayoría se van, hermanos. Y es justamente lo que pasó con Salomón. O sea, Salomón podrá haber dicho, yo puedo dominarlas, yo adoro al único Dios, pero no pasó eso. ¿Y cómo usted le dice, solamente dándoles un ejemplo, cómo usted le dice a su esposo o esposa inconverso, vamos al culto? Si esa persona está pensando en la fiesta, en la discoteca, está pensando en el fútbol de mañana a las 8. Entonces ahí hay discrepancias, ¿ve? ¿Cómo usted le dice que debemos ofrendar, que debemos colaborar para la obra de Dios, que debemos ir al estudio bíblico si la otra persona no quiere? ¿Sí? Entonces, ese principio se mantiene en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa si ya se ha casado con un inconverso? Bueno, perseverar. Ujú. Perseverar hasta donde más se pueda. Se ha visto de inconversos que no tienen problema en que, o sea, y más bien de cierta manera apoyan, ¿verdad? Para que sus esposos o esposas se inmiscuyan en la obra evangélica, en la obra cristiana. Pero hay otros que son diablos vivos, y son los típicos machistas, hermanos. Y las típicas, ¿cómo sería para las mujeres? Lo contrario de machistas. Mm, Feminista. Feminista. Feministas, bueno, ya. Entonces, miren, eso pasa. Así es que si usted escuchó esto, pues yo no me lo inventé, está en el estudio. Sí, está en el estudio y, y si en algún momento se llega a enamorar de un inconverso, ¿no? Es mejor no seguir. O sea, es inevitable enamorarse. Tenemos todos sentimientos, pero dar el siguiente paso sí es posible no darlo. Ajá, no darlo. Entonces, ¿qué se escucha? Pero él dice que sí me va a apoyar, que sí va a ir conmigo a la iglesia. Pero yo le puedo evangelizar. Y así se casan. Y, y listo. Y después viene lo que ya sabemos. Quizás no hagan dioses de altares como hizo Salomón, ¿no? Pero hay otras formas en que la persona, estando yendo bien los caminos de Dios, tiene que hacerse a su pareja. Ujú. Bueno, no sé si un comentario así, alguien ahí, hermanos, tiene algo que decir. Yo escuché un comentario, pastor, donde dice que los cielos y las tinieblas no se deben unir. Y si es que un hermano ya se compromete con un inconverso, dice que eso también, pensando que ella o él va a cambiar, eso dice que se llama manipulación y no es amor, porque a nadie puede manipularlo, poder cambiar, y el único que cambia es Dios, el que cambia a la persona, y no la persona a otra persona. Totalmente, Dios es el que cambia. Por eso, si tanto te gusta a la otra persona, que tiene ojos bonitos, que se ríe cerrada la boca, que tiene las manos hasta las rodillas, bonitas manos. O sea, primero evangelízale, claro. Bueno, no es el tema ese, pero vamos a continuar. Bueno, finalmente, hermanos, tenemos la muerte de Salomón. En Primera Reyes 11:41 al 43. ¿Sí? Los demás acontecimientos del reinado de Salomón
con todos sus logros y sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón, que hasta donde sé ya no existen, ¿no? Ya desaparecieron. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, sí, etcétera, etcétera. ¿De qué tiempo a qué tiempo gobernó Salomón? Aquí está. 40 años. Del 971 al 931 antes de Cristo. Bastante tiempo, hermanos. 40 años es la mitad de la vida. 40 años de rey. Más o menos él empezó a ser rey, más o menos cuando tenía unos 20 años. Y promedio, ¿no? Y por eso aquí estamos hablando, a ver dónde estaba. Y aquí, Primera Reyes 11:4. Cuando Salomón ya era anciano. Ajá. O sea, es en pasado los 50 años que Salomón se envaneció y se corrompió. 40 años, es bastante. 40 años de ministrar. Vamos a ver un resumen. Un resumen del libro de Eclesiastés. A ver dónde está. Aquí está. Bien. ¿Cuál es el tema del libro? ¿Cuál es el tema del libro? Valeria, por favor, danos lectura. El tema del libro. Temer a Dios y obedecer sus mandamientos es el único camino para vivir sabiamente en un mundo incierto. Ok, ahí tenemos. El tema del libro. O sea, nos permite ver y entender una realidad humana, pero al fin y al cabo nos lleva a que la verdadera delicia de la vida o el verdadero propósito o contentamiento que podamos tener en la vida no está en el esfuerzo humano, sino está en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Vamos a la siguiente. Ese es el tema, ¿no? Es como un resumen. El contexto. Bueno, ¿quién se considera como el autor de este libro? Tatiana, por favor, danos lectura ahí. Escrito por el predicador tradicionalmente considerado que era Salomón. Que era Salomón. O sea, ¿se acuerdan de qué palabra hebrea viene predicador o maestro? ¿Se acuerdan? Coelet. Coelet. Ajá, Coelet. Habla el Coelet o el predicador. En el tiempo de Salomón, aquí tenemos un mapa físico. Tenemos el mar Mediterráneo. Miren la extensión a la que llegó el reinado de Salomón. Tengamos presente que en más de la mitad de su reinado se caracterizó por ser un político de grandes facultades, un negociador. Era un empresario, se convirtió en un empresario y tuvo la capacidad de administrar una nación próspera, guiarle a la prosperidad material y también a la prosperidad espiritual, al temor a Dios. ¿Sí? Miren aquí. ¿Cómo se llama esta isla?
Siempre hemos estado viendo este mapa. La isla de Pasmo. No, no, no. No es la isla de Patmos. A ver, La isla de Greta. isla de Creta. Isla de Creta. Aquí tenemos el mar Mediterráneo. Aquí tenemos el río Jordán. El río Jordán. El mar de Galilea. El mar Muerto. Ya, entonces miren, en los linderos del territorio en el tiempo de Salomón se codeaban con Egipto, acá en la parte sur. Y acá tenemos un río. ¿Cuál río es este? A ver, el gran río. ¿Se acuerdan? Ya leímos también ya y vimos en el mapa. Éufrates. Éufrates, el gran río Éufrates. Acá tenemos la Mesopotamia, por acá, de donde vino Abraham. ¿Sí? Ok. Bien, un aspecto de la cronología para podernos ubicar ahí. Todas las fechas son antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Y tenemos aquí Salomón, el rey de Israel. 971 al 931, 40 años. Luego de la muerte de él, en el 931, ¿qué pasó? Ahí está. La división. Exacto. Hasta Salomón, o sea, de Saúl a Salomón, era un solo reino, el Reino Unido. Con la muerte de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel, Samaria. Israel con su capital Samaria. ¿Y cómo se llamaba el sur con su capital? Judá, su capital era Jerusalén. Muy bien, Judá, capital, Jerusalén. Bien, ¿qué pasó en el año 722? Cae sitiada, cae devastada el reino del norte en el año 722 y la caída del reino del sur conquistada por Babilonia por Nabucodonosor fue en el año 586. ¿Sí? Cuando se dividió el reino del norte y reino del sur, ¿quién fue el primer rey del reino del sur? ¿Y quién fue el primer rey del reino del norte? A ver, es un repaso. Ujú. Jeroboam ¿De qué reino? del norte. No, no. Ah, Jeroboam dijo. Sí, Jeroboam. Sí, está muy bien. Jeroboam I, el primer rey del reino del norte. ¿Y del reino del sur, el primer rey? Roboam. Roboam. ¿Qué era Roboam para Salomón? Hijo. Era el hijo. Muy bien, hermana Elsa. Le vamos a dar un premio. Gracias. Quiero Ya, aprender. sí, muy bien. ¿Quién fue el último? A ver, ¿quiénes están? Ahorita les voy a ver. A ver, hermana Yolita en la saca. ¿Quién fue el último rey del reino del sur? Antes de Hijo, ahí ser sí. conquistado. La verdad no puedo contestar. Me toca todavía leer bien las primeras páginas. Estaba leyendo, pero todavía me falta entender un poquito más. Ya. Sí estoy leyendo, pero desde el principio, porque del Eclesiastés.
Ok, Sí, primito ya Pai. bien, Yolita. Bueno, entonces finalmente tenemos el decreto de Ciro en el año 538 cuando se les permitió volver a judíos a su tierra natal. Bueno, este es un pequeño diagrama, ¿no? De la cronología, ¿sí? En cuanto al bosquejo, miremos ahí el bosquejo, el tema de la vanidad, capítulo 1, versos 1 al 11, trata el tema de la vanidad. Punto 2, la búsqueda de sentido, capítulo 1, verso 12 al capítulo 6, verso 12, la búsqueda de sentido en la vida. Tercer punto, el consejo del predicador o el coelet, capítulo 7 al 12, miren. Y cuarto, tenemos la conclusión que hemos enfatizado desde el inicio. ¿Cuál es la conclusión? Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Pareciera que es un libro muy pesimista, es un libro que, que como que nos desanima, ¿no? A vivir y sobre todo con la revelación de Jesucristo, como que la existencia humana no se la puede vivir con gozo, con contentamiento. No, no es así. Lo que hace Eclesiastés es ser muy sincero en cuanto a describir la realidad humana, el trabajo, la injusticia, la sabiduría, los placeres, desde un punto de vista muy humano, muy humano. Pero al fin de cuentas, toda esa forma de ver nos lleva hacia lo que vimos en el texto clave. O sea, después de todo el análisis que pudiésemos hacer del libro, perdón, de la realidad humana, de la existencia, una cosa sí es verdad, dice el Coelet, el predicador. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Entonces, la verdadera felicidad, hermanos, no está en el esfuerzo humano y en cuanto nosotros podamos lograr en cuestión de prosperidad, de títulos, de acaparar, de bienes materiales. No, la verdadera felicidad, el verdadero propósito está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Sí? Ok, vamos avanzando. Aquí tengo un breve resumen del propósito del libro de Salomón. Por favor, Raquelita, que nos ayude a leer lo que está con verde subrayado. Propósito de Eclesiastés. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, quien durante gran parte de su vida desperdició las bendiciones de Dios en su placer personal en lugar de la gloria de Dios. Él escribió con el objetivo de advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico, en gran parte de la misma manera en la que Pablo escribió a los Corintios. Ok. Ahí está una exposición, el propósito del libro. ¿Sí? El propósito del libro. Bueno, lo que podemos rescatar es que su objetivo es advertir, ¿no? A las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico. Entonces, podemos aprender del dolor ajeno. Sí, sí podemos aprender. De los aciertos de David podemos aprender mucho, pero también podemos aprender de sus desaciertos, de sus caídas. Ajá, así es la vida.
Sí, bueno, vamos a ir analizando, hermanos, ya dedicarnos a lo que es Eclesiastés. No sé, hasta ahí alguna inquietud, algún comentario que tengan, alguna observación. ¿Nada? Ya, vamos a continuar. Bueno, su propósito se menciona al principio y al final del libro. El propósito de Eclesiastés. Podemos ver ahí en Eclesiastés 1:2. Nada tiene sentido, dice el Coelet. Ningún sentido en absoluto. O en la Reina Valera, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras del predicador. Y esto se va repitiendo a lo largo del libro. Vanidad de vanidades, o como dice la Nueva Traducción Viviente, nada tiene sentido, dice el maestro, según ningún sentido en absoluto. O podríamos decir, todo es pasajero. En el capítulo 12, verso 8, hay el mismo mensaje. Eclesiastés 12:8. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras del predicador. Bueno, ¿de dónde viene la palabra vanidad? Que se repite bastante en este libro. Aquí tengo una descripción. Viene de la palabra hebrea Ebel. No se olvide, Ebel. La palabra hebrea Ebel. ¿Sí? ¿Qué significa Ebel? Ahí tienen el significado. No solo significa vanidad, también es suspiro, viento, vapor de agua. ¿Sí? Entonces, de manera figurada, Ebel, ¿qué quiere decir? Algo que carece de sustancia o de valor real. Ebel. Cuando ahí dice vanidad de vanidades, miren ahí, vanidad de vanidades, o sea, vanidad. Es algo que carece de sustancia o de valor real. Es algo pasajero, meramente terrenal. Meramente terrenal. Entonces, ¿de qué palabra viene? Ebel. Con sus varios significados. Tiene varias traducciones, depende del contexto. Y es algo que carece de sustancia o de valor real. Por ejemplo, lo típico que, o sea, lo que siempre se nos ha enfatizado, ¿no? Y tenemos en Proverbios. En Proverbios 31 del 10 en adelante. Bueno, luego de hablar, de elogiar a la mujer trabajadora, virtuosa, al final, miren lo que dice. La belleza es engañosa y hueca la hermosura. En la Nueva Traducción Viviente, miren. El encanto es, ¿cómo? Engañoso. Y la belleza no perdura. Miren.
O sea, la belleza es Ebel. Proverbios 31:30. ¿Qué es lo que perdura? La mujer que teme a Jehová. Sí, es lo que estamos viendo de la palabra Ebel. La belleza es momentánea. La juventud es momentánea. El campeón mundial actual de una disciplina deportiva ya no lo será mañana. Mi cutis de bebé que tengo ahorita, mañana ya empieza a tener estrías, arrugas y tendré que usar base, baba de caracol, crema Nivea, sábila, para ayudar a que mi cutis trate de estar lo mejor. Pero es pasajera. Entonces, el Eclesiastés, el predicador, el Coelet, dice que todo eso es pasajero. Los músculos, ¿sí? O sea, la vitalidad, la juventud, es vanidad. O sea, no es mala intrínsecamente en sí misma, sino que habla de que la juventud no es eterna. No hay la fuente de la juventud. No hay, o sea, eh, inclusive el libro nos lleva a valorar cada etapa de la vida. Sí, a valorar la juventud, pero también la adultez, pero también la ancianidad. Sí, entonces, ¿qué vemos en el mundo? Gente que no quiere envejecer, gente que no, o sea, se muere por una arruga que ya le ha salido, una pata de gallo, ¿no? Todavía a mí creo que aún no me sale. Ya, pero tengo unas poderosas cremas, hermanos, que podré compartirles. Y, o sea, no quieren envejecer. Y por eso es que eh, el mundo de la estética, el mundo de las cirugías plásticas está en auge, porque justamente gente que no respeta las fases de la vida les dan el trabajo a este tipo de negocios. Entonces se cogen y se hacen un estiramiento, paga una pinza por acá, un perno por acá, y queda bien estiradita la piel. Entonces ya sabemos que en muchos casos, pues prácticamente hay gente que ha llegado a desfigurarse por estar en cirugías. Sabemos de famosos que hoy están horribles. Inclusive llegan a un punto donde ya no tienen expresiones faciales, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando usted se ríe, ¿qué va a pasar con esta parte de la piel? Se hace así, ¿no? O sea, cuando le vemos a alguien que está así, decimos se está riendo, ¿sí? Porque se cayó el hermano, pero se está riendo, tiene una expresión facial, ¿vean? Pero gente que se ha hecho cirugías está así y ya no puede más, porque ya no tiene el movimiento de los músculos. Entonces está riendo, ¿vean? Miren, entonces todo eso, el predicador dice, vamos ahí otra vez, es Ebel. Es Ebel. Algo que carece de sustancia o de valor real. Un consejo para los que están buscando esposo o esposa. Por ejemplo, el pastor Armando Alducin, ¿no? Lo he escuchado y me parece muy buena esa frase. Siempre busca a una mujer o un varón que ame primero a Dios antes que a ti. Porque esa es la esencia.
Siempre busca una mujer o un varón que ame a Dios primero antes que a ti. Ajá. Vean. Paralelos de Ebel. Vamos a ver los paralelos de Ebel. Hay otra frase, o sea, es un paralelo, ¿no? Es un similar al sentido de Ebel. Es la frase aflicción de espíritu o vanidad de vanidades, aflicción de espíritu. Pero la perra va a venir. ¿Qué ha pasado con la perra? Yolita. ¿Qué pasó con la perra, Yolita? Cuéntanos. Es que los perritos están nacidos y la perrita le vaya a venir a traer Ah, ya. la mamá. Ok. Muy bien, muy bien. Ya, entonces estamos en Eclesiastés 1:14, miren ahí. Tati, ¿nos puedes leer, por favor? Ya dice, observaré todo lo que ocurrirá bajo el sol. Observé. Ok. Todo lo que ocurrirá bajo el sol. Ocurría. Bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Ya. Miren, ahí en la, 1:14, en la Reina Valera, ¿no? Escudriñé todo lo que se hace bajo el sol. Y pude darme cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, es un paralelo. Aflicción de espíritu. Ujú. En el capítulo 6, verso 9. Es mejor lo que se ve que los deseos pasajeros. Pero también esto es vanidad. Miren ahí. Y aflicción de espíritu. Eso es un paralelo. Otro paralelo es la expresión sin provecho. Eclesiastés 2:11. Eclesiastés 2:11. Luego me puse a considerar todo lo que había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo. Y resultó que toda era vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. Es otro paralelo de Bel. En el 5:16, de igual manera. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. O sea, sin provecho. Entonces, ¿qué nomás incluye esta vanidad de vanidades? ¿Qué nomás incluye? Aquí tengo una lista, si pueden ver ahí. Miren. Incluye la labor humana, la sabiduría, la justicia, la riqueza, el placer, la juventud y vigor, la vida, etcétera, etcétera. O sea, ¿a qué considera vanidad de vanidades? Todo es vanidad. A esta lista y otros puntos más. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bien, hermanos, vamos a quedar ahí. El tiempo se nos ha agotado. No sé si tienen alguna inquietud, alguna observación que quieran hacer. Una consulta, Pastor Byron. Verás, una vez en el trabajo está una frase que dice, Jehová es mi pastor. Es una pregunta aparte de lo que estamos estudiando, pero yo no sé si es el malo o es la persona. Un señor viene y dice, señora, ¿cómo va a poner, dice ahí, Jehová es mi pastor?
no sabe que este hombre, Jehová, es escrito por un hombre, dice. Jehová no es Dios, dice. Jehová es solo Dios, y ese hombre por haberse puesto Jehová está preso. Quítele ese nombre de ahí, dice, usted está mal, me dice. Y me dio unos versículos de la Biblia que la verdad me hizo confundir y solamente leí la palabra, yo decía, Señor, tú eres mi Dios y yo no sé esa persona por qué me dijo así. Dice Jehová, Dios no se llama Jehová, dice. Nuestro Dios es Dios y nada más. Y ese Jehová que dice, él ahorita está preso por haber puesto ese nombre. O sea, me hizo confundir y yo no sé qué es lo que... O sea, estás confundida. No confundida. Sí, confundida porque, o sea, es como que me hizo como dudar. Y el Señor habló tanto así que digo, no sé si es el mal o me hace poner pensamientos. Digo, pero mi Diosito es mi Diosito y en la palabra de Dios mismo dice Jehová, porque Jehová es el papá de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Sí, también se usa la traducción Yahvé. Ya, pero así me dijo ese señor. No hay ningún problema. Depende de la versión que estés usando, pero apunta a lo mismo. Yahvé, Sí, claro. Jehová. Ajá. Sí, está bien. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ¿qué pensarías tú cuando te dicen así? Tú, bueno, como tú sabes. Bueno, cuando alguien dice esas cosas, primero yo lo respeto. Hay que respetar. Ya. Segundo, eso nos enseña algo. Que lo que creemos no puede ser una fe ciega, tiene que ser una fe inteligente. Y para eso hay que estudiar. Entonces, para que cuando alguien te diga que tú estás mal, tú sepas argumentar que tu fe sí tiene bases bíblicas y bases lógicas también. Entonces, no es cuestión nomás de decir, no, eso está mal, no, eso está bien. O sea, ahí viene el punto de que aprendas también a argumentar por qué crees eso. Para mí no hay problema si es Yahvé, si es Jehová, o solamente son el tetragramatón sagrado. No hay problema. Con todo te animo y les animo, hermanos, para que vayamos profundizando. ¿Sí? Y eso nos ayuda, ¿no? Para estar preparados. Y gracias por compartir. Bueno, tenemos ahí el internet y tenemos por favor, hermanos, tenemos ahí el WhatsApp de la iglesia. Hemos ido compartiendo la sabiduría de Salomón, estas fotos, hermanos, almacénelo. Aquí tenemos lo de que ya vimos de Salomón. Estos pequeños textos, como este que dice el disfrute de la vida, tiene como propósito fortalecer lo que estamos aprendiendo. Y son muy cortos, hermanos. Por favor, dése un tiempito, léalo, medítelo. Aquí tenemos un pequeño resumen que voy a ir compartiendo, ¿no? Para fortalecer la enseñanza. También les había compartido, hermanos, y ya están los videos subidos. Por favor, revise. Está en la página, ¿no? En el canal de la iglesia. Y ya está subido el estudio bíblico 1 y también está el 2. Si por A o B faltó, puede verlo ahí. Sí, puede verlo ahí. ¿Ya? Y también compartí este video, es muy importante, hermanos, es bien corto. No pasa ni los 10 minutos. Yo les pedí de que excelente exposición y
breve y concisa, que analicen este breve video. Es una exposición, es un hermano que maneja unos programas de diseño, esas cosas, y explica de manera muy figurada y muy pedagógica en qué consiste Eclesiastés. Por favor, no se olvide, vea este video, hermanos. Vea este video muy ilustrativo que también le va a ayudar a usted a entender. ¿Sí? Bueno, ahí nos comentaron. Les pedí, hermanos, miren y analizan el video. Ya, ahí está el estudio 2 que ya está subido. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí ven la pantalla? Buenas noches, mis hermanos. Señor les bendiga. Un gusto saludarlos. ¿Sí pueden ver? Más. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos con el tema. Sí. Ahí está el estudio 2. Especial para aprender de la palabra de Dios. Y siendo su propósito que nosotros nos preparemos, nos dice la palabra. Ya. Bien, entonces volvemos al... También el domingo les compartí estos 4 devocionales. Sí. Está en un solo documento, ¿no? Los 4 devocionales tienen diferentes fechas, eso no importa. Pero los 4 devocionales están basados en el libro de Eclesiastés. Mi ánimo es para que usted medite un devocional cada día. Puede empezar mañana si no lo ha leído y durante 4 días vaya meditando. Son devocionales, ¿no? Es un devocional que no le va a llevar más allá de unos, meditando así despacio, unos 7 minutos, 10 minutos, no máximo. Invertirlo por 4 días, ¿sí? Bien, ahí está ese y lo que mandamos el día de hoy. Eso es, mis hermanos. Entonces, ánimo, adelante en la obra del Señor. Y pues son momentos únicos que no se vuelven a repetir. Y yo les animo, hermanos, para que entren al canal de la iglesia y de ahí compartan a otros hermanos ese estudio bíblico. Y también compartan, dependiendo ya de su realidad, de las necesidades, compartan a otros hermanos, vean ustedes, ¿no? Las fotos, los versos claves, de pronto el material, compartan a otros hermanos para que también se instruyan, animándoles a estudiar la palabra de Dios. Seguimos en tiempos muy difíciles, de gran lucha, hermanos, pero ahí, hermanos, perseveremos y si hay momentos muy duros, entremos a nuestro altar a solas con Papá Dios y conversemos con Él y expongamos nuestras necesidades y preocupaciones que tengamos. La respuesta viene de Él, hermanos. Amén. Entonces, nada más, mis hermanitos, y pues adelante en la obra de Dios. ¿Alguna cosa más que se me olvide? ¿Algún comentario? Una consulta, los devocionales, ¿dónde dijiste que están? Están en el grupo. Ahí están. Ay, ay, ay. Están en el grupo de WhatsApp. Están en PDF y solamente le das clic y es un solo archivo, ¿no? Pero están 4 devocionales. Ya, gracias. Sugerencias que mediten 1 por día, no de una sola. 1 por día. Y miren el video también, el video de Eclesiastés. Ok, vamos a dar gracias al Señor y oremos y con esto nos despedimos, ¿sí? Entonces, Soledad, hermana Soledad, ¿está ahí? Que nos dirija en oración. Buenas noches, hermanitos. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Papito Dios, te damos gracias por bendecirnos la vida. Gracias por bendecirnos este tiempo, mi Dios, de poder aprender de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú has bendecido, Dios mío, este tiempo. Ayúdanos, mi Señor, a meditar tu palabra, que nuestro espíritu anhele más y más de ti, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Pedimos tu bendición para todos los hermanos que están presentes. Bendice a nuestro pastor Byron, a todos los hermanos, mi Señor, que podamos seguir adelante con las
con todo lo que tú nos das, mi Señor, para los talentos, las habilidades, mi Señor. Ayúdanos a seguir adelante en esta vida que tú nos das. Gracias, Papito Dios. Te agradecemos y que esta noche se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Nos vemos el día jueves. Chao. Cuídense mucho, hermanos. Buenas noches con todos. Pasen bien. Hasta mañana. Gracias, pastor. Chao. Nos vemos.